Bueno, jarrai ezagun, hurrengo ponentzia, komunikazio digitala turismo sektorean. Vamos a empezar ya otra vez con hablar del tema digital, que ya se ha comentado antes. Ordón, Islaria, nor izango ote? Va, Eva Ballarín. Ahora va a ser Eva Ballarín. ¿Quién es Eva Ballarín? Ibiza. Tourism and Horeca Industry Expert. Divulgadora independiente de tendencias, innovación y estrategia. Miembro de Conestur. Considerada al loro una de las 150 personas más influyentes del turismo y de la gastronomía. Siendo catalana, esta será más del bulli que de Arzac y tal, a saber. Y luego tiene un podcast que se llama We Are Ladies and Gentlemen, @WALG, para que sigáis. Y debe ser, vamos, una auténtica pasada. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eva Ballarín y que nos diga primero por qué el nombre está aquí, por qué este nombre de We Are Ladies and Gentlemen, con tu podcast. Muchísimas gracias. Moltes gràcies. Egunon, oso consigna. Buenos días, estoy muy contenta por estar con vosotros. Hoy en la mañana estaré en Ondarbi con vosotros. Gracias. Dilo también en catalán, así vamos aprendiendo. Estoy en mi nivel C de euskera. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada de hoy. Vale, pero responde la pregunta, ¿por qué se llama We Are Ladies and Gentlemen? Yo hace más de 35 años que me dedico, casi 35 años que me dedico al mundo del turismo. ¿Desde que naciste entonces? Sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Me dedico al mundo del turismo, de los hoteles y de la restauración. Y todo el mundo tiene grandes héroes, ¿verdad? Hay gente que tiene de héroe a Batman, a Superman o incluso al verdulero, muchos cocineros al verdulero que le trae ese producto maravilloso. Yo también tengo mis héroes y uno de ellos es el padre de la hostelería moderna, el señor que puso un baño en las habitaciones, el señor que inventó la recepción, el señor que inventó el servicio de habitaciones, el señor que puso un teléfono en las habitaciones. Estudiantes que estáis por ahí detrás, ¿sabéis a quién me refiero? ¿Quién dijo We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen? El gran César Ritz. Y así es como he titulado mi podcast, en el que hablo de turismo desde un enfoque de felicidad. Pero hoy no he venido a hablar de César Ritz, sino que hoy he venido a hablar de comunicación digital. Y creo que hay algún otro tipo de comunicación digital en el 2021. No creo que haya ningún otro tipo de comunicación digital que sea más potente dentro del hábito del turismo. Acompañarme en un pequeño recorrido sobre cómo hemos comunicado turismo desde 1905, en el que España tuvo la primera Comisión Nacional de Turismo. Llevamos 120 años, más de 120 años, trabajando este sector. Lo primero que hicimos fue vender el producto, fue contar los atributos. Tenemos sol, tenemos playas, tenemos cosas ricas para comer, tenemos monumentos increíbles, tenemos una arquitectura preciosa. Ese es el inicio de nuestra comunicación turística, comunicar el producto, comunicar esos atributos tangibles. Esto es una comunicación one way. Es una comunicación unidireccional en la que la marca, el destino, el hotel, el restaurante comunica de forma unidireccional con el viajero, con el cliente. Eso es un monólogo, ¿bien? La reputación está en mis manos porque soy yo quien le digo a mi visitante, quien le digo al viajero lo que soy en un formato de monólogo. Ahí es una comunicación business to business. Durante muchas décadas hemos estado centrados en los mercados geográficos, en esos destinos emisores a los que íbamos a buscar a nuestros clientes. Sabéis que nuestro territorio tiene mercados emisores principales, como es UK, ¿no? El Reino Unido, como es Francia, como es Alemania. Son nuestros tres principales mercados en todos los diferentes destinos turísticos que tenemos en el territorio, tanto de costa como de interior. Y ahí es donde nosotros nos centramos durante muchas décadas, en establecer una conectividad aérea, que tengamos vuelos en un aeropuerto de origen y en un aeropuerto de destino, y que podamos comunicarnos con esa masa de personas a través de la turoperación, a través de las agencias, a través de un tercero que nos facilita ese monólogo.
Pero pasa algo maravilloso en el año 2000. Toni Sagarra, uno de los mayores publicistas que tenemos, un catalán residente en Barcelona, se inventa una campaña para BMW en la que de repente el producto, los atributos del producto ya no cuentan. Lo único que cuenta es la experiencia que sentimos cuando adquirimos ese producto. Es un vídeo maravilloso, lo tenéis colgado en YouTube, de la campaña Me gusta conducir del año 2000 de BMW, y en ella lo que vemos es únicamente este brazo saliendo de la ventanilla, ondeando y surfeando el viento, y al final el anuncio únicamente nos dice: ¿te gusta conducir? Damos el paso de vender productos por sus atributos a vender experiencias. Y en ese vender experiencias el objetivo es trasladar sensaciones. Y qué difícil es, ¿verdad?, trasladar sensaciones, porque las sensaciones son las que adquirimos a través de nuestros sentidos sensoriales, de la vista, del olfato, del tacto. Es difícil poner eso en comunicación, pero el turismo, que es un sector que se reinventa y siempre encuentra grandes recursos de comunicación, lo hace y consigue poder comunicar esas experiencias. Segundo hecho que ocurre, 2004, Facebook, ese muro, esas experiencias que empiezan a ser experiencias conectadas, que empezamos a ver redes, plataformas, la democratización de la opinión, TripAdvisor, participamos en ese feedback en el destino, el hotel, el restaurante, la ruta turística que hemos comprado, y la experiencia se vuelve compartida. Una experiencia conectada. Nuestras vacaciones pasan en Facebook, nuestras vacaciones son la mayoría postureo en Instagram, nacen los primeros influencers. Y a partir de aquí lo que nos encontramos es un cambio radical de ese monólogo en el que el destino, la marca, da un mensaje al viajero, a un diálogo en el que el viajero también da un feedback de forma pública y notoria a esa marca. Nos encontramos en que el turismo, el sector y todos aquellos actores implicados, toda esa cadena de valor a la que siempre llamamos, tienen que establecer un lenguaje diferente, porque ya no soy yo quien tiene la reputación en mis manos, sino que mi reputación se basa en aquello que los otros dicen de mí. Y ahí globalizamos el discurso y lo que hacemos es conversar con las otras personas, comunicarnos de manera bidireccional. En marzo nos cae como una losa el COVID y nos encuentra a todos totalmente desprevenidos. El COVID cambia ciertas cosas, trae nuevos hábitos, pero hay otros que ya estaban y que los maximiza. Uno de ellos es un parón forzado. Nadie quiso parar, el sector no quiso parar, ningún hotel quiso cerrar, ningún restaurante quiso bajar la persiana, nadie quiso estar sin clientes durante meses debido a las restricciones. Fue un parón forzado, un cambio de hábitos forzado, y además en este parón tuvimos tiempo, la mayoría de nosotros, de pensar mucho en lo que estábamos haciendo, cómo estábamos haciéndolo y cómo teníamos que hacerlo a partir de ahora para cumplir ciertos objetivos dentro del sector turístico que son importantes. El objetivo de la sostenibilidad y el objetivo también de que esa sostenibilidad no sea únicamente medioambiental, sino que también sea una sostenibilidad ligada a las comunidades anfitrionas que residen en cada uno de los territorios de los destinos turísticos y que hacen que esos destinos existan. Sin personas no existen los destinos turísticos. El COVID también nos impulsa a entender esa relevancia geopolítica y económica que tiene nuestra industria. En el territorio español, más del 15% del PIB es gracias al esfuerzo que hace el sector turístico en mantener esos destinos activos y constantemente comercializados a nuestros mercados emisores. Vemos también un activismo social cada vez más influyente en la toma de decisiones, tanto en la del consumidor por parte de la demanda como por parte de las empresas, por parte
de la oferta. Entendemos la cocreación, lo público-privado, público-público, privado-privado, pero al final hay que co-crear, porque la actividad turística tiene un impacto tan tremendo en el territorio y en las comunidades anfitrionas que es absolutamente indispensable el poder tener esta alianza de co-creación. Todos aparecemos por Zoom. Jaume lo decía antes, nos conocimos en Zoom durante la pandemia en un programa que yo lideraba para una de las universidades en las que soy profesora. Tuvimos mucha más interacción. ¿Y qué pasa en este momento? En este momento pasa lo mismo que cuando te gusta conducir, el producto pasa a commodity. Entendemos que un hotel tiene que tener una buena cama, unas buenas sábanas y una buena ducha y un buen desayuno. El producto pasa a commodity. En este momento, en el COVID, la experiencia, y perdón por todos los que habéis estado defendiendo la experiencia como el tótem del turismo, a partir del COVID, la experiencia pasa a commodity. ¿O es que alguno de nosotros, cuando busca un viaje, cuando está investigando un destino, cuando hace esa parte de research previa a la preparación de un viaje, piensa que no va a obtener una experiencia? ¿Hay alguien que entienda que cuando viajamos por el mundo no vamos a tener experiencias? El producto se convirtió en una commodity y la experiencia es ya una commodity asumida por la mayoría de los viajeros. Y el COVID nos deja un legado muy interesante, que es el paso de esta experiencia a los valores. ¿Habéis visto las cerveceras? ¿Habéis visto las marcas de refrescos? ¿Habéis visto cualquier destino turístico relevante del mundo? Hemos dejado de comunicar esa experiencia para empezar a comunicar valores. Cuando Eneco ha subido al escenario, no ha hablado de sus productos, no ha hablado de su gastronomía, se ha hablado mucho de valores, de los valores de las personas. El COVID, en muchos aspectos, nos ha humanizado. El COVID nos ha permitido entender mucho mejor esos ODS, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese tiempo, ese parón forzado, nos ha permitido entender mucho más de que al final nuestro dinero y nuestra apuesta no debe ser por el producto, no debe ser por la experiencia, sino que debe ser por aquellos valores que sustentan cada uno de los destinos. Y es cuando empezamos a juntar más gente en la conversación. Es cuando ya no únicamente tenemos un diálogo entre el que vende el destino y el viajero que lo compra porque tenemos unas plataformas que permiten esta interacción, sino que todos los actores empiezan a hablar y se genera un ecosistema de conversación donde todo el mundo aporta ideas, feedback, iniciativa, comentarios, quejas. Ahí entran los socios, entran los partners, entran los clientes, entra el empresario, entra también la figura pública. Y en todo esto, en este paso del monólogo al diálogo y del diálogo a la conversación, yo como profe de estrategia pienso, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Paremos, reflexionemos. Este cambio en la comunicación, ¿cuál es la oportunidad u oportunidades que nos trae? Y yo he identificado tres que quiero compartir con vosotros en este pequeño viaje que estamos haciendo a través de la comunicación turística. Son tres las oportunidades que yo veo. La primera de ellas es que podemos liderar el discurso. Como destino turístico que somos, como actores del destino turístico, podemos llevar esa conversación hacia donde nosotros queramos. Pero hacia donde nosotros queramos siempre tiene que ser que le interese y que hable de nuestro visitante, de nuestro viajero. Una conversación centrada en nosotros mismos solo nos interesa a nosotros mismos. Al viajero le interesan sus hábitos, sus hobbies, su lifestyle, sus valores, su manera de entender la vida. Y es alrededor de estos valores sobre los cuales tiene que girar la conversación a partir de ahora, porque es lo que motiva
al viajero, hablar de esos valores compartidos. La segunda gran oportunidad que nos permite es empezar a hacer un triaje mucho más específico y no ir a buscar en mercados emisores a bultos. ¡Wow! Tenemos muchos franceses, hagamos una campaña en Francia. ¡Wow! Tenemos muchos ingleses, hagamos una campaña en UK de nuestro destino turístico. Fijaros que podemos empezar a identificar grupos psicográficos diferentes, podemos empezar a ver a todas aquellas personas que suben en bicicleta porque se juntan en foros, porque tienen páginas web como clubs, porque en ese plano digital que cohabita con el plano presencial de nuestra actividad, los podemos identificar perfectamente. Podemos saber dónde están, qué hacen, cómo se reúnen, qué sienten, qué piensan, porque toda esa información la tenemos disponible en las plataformas. Y es ahí donde tenemos que bucear e ir a buscar y hacer ese triaje. ¿Cuál es la oportunidad, la gran oportunidad que nos permite hacer esto? Atraer a un cliente de valor. Hemos hablado en este escenario durante esta mañana, en repetidas ocasiones se ha mencionado, queremos el buen cliente, queremos el buen cliente. El buen cliente no es el que más dinero paga cuando viene a un destino. El buen cliente es el que cumple 3 objetivos para el destino. El primero de ellos es que respete y valore al territorio y a las personas, a esa comunidad anfitriona. El segundo es que se convierta en un embajador, que hable bien de nosotros, que sea un prescriptor para su entorno. Y el tercer objetivo de poder identificar a estos grupos es que consigamos una fidelidad transgeneracional, que no solo vengan los padres, que vengan los padres, que vengan los hijos, que vengan los nietos y que nuestro territorio, nuestro destino turístico no se convierta en un lugar de paso, sino que arraigue en esas comunidades a las que nosotras queremos atraer. En el mensaje tenemos otra oportunidad, cambiar el mensaje, hablar diferente, humanizar el mensaje con esos valores. Eso nos permite un posicionamiento nuevo de nuestro destino. Porque dejadme contaros una cosa. Mar hay en muchos sitios. Yo vengo del Mediterráneo. Gastronomía espectacular en muchísimas partes del mundo. Arquitectura, ni os cuento. El mundo está plagado de ciudades con arquitecturas increíbles. Ciudades costeras y playas maravillosas. Vivo entre Barcelona y Ibiza. Beber y comer, ya os lo he comentado, en muchos sitios. Senderismo, montañas verdes, vacas que pastan en libertad, vete a Escocia, vete a Irlanda. En todo el mundo, muchos de los atributos de los diferentes destinos turísticos son los mismos. Son un patrimonio natural, una comunidad anfitriona, un patrimonio gastronómico, un patrimonio monumental. Esos activos, esos tangibles e intangibles son comunes en la mayoría de destinos. No es lo que somos lo que nos hace diferentes, es cómo lo contamos, cómo nos diferenciamos a través del mensaje, cómo somos el Pantene del año, cómo somos el Pantone del año, cómo nuestro color está por encima, resalta en esa carta de Pantones, cómo vamos a competir con destinos que tienen los mismos atributos que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Mostrando los atributos? Diciendo mis montañas son más verdes, mis playas son más cálidas, mis bosques son más frondosos. ¿Solo relatando nuestros atributos lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir haciendo una paleta diferente con ellos, comunicándolo de zona diferente, de forma diferente. Vincent van Gogh y Cézanne
Son dos pintores que pasaron mucho tiempo plasmando lo que era la Provenza francesa en sus lienzos, pero cada uno de ellos lo hizo con una paleta diferente, cada uno de ellos lo hizo con una técnica diferente, cada uno de ellos lo expresó de forma diferente, cada uno de ellos comunicó ese paisaje de una forma diferente. Y ese es el secreto a partir de ahora de la comunicación, cuando las plataformas están abiertas a todos, cuando todos comunicamos en las mismas plataformas, cuando hay una alta competitividad en el sector turístico, porque geopolítica y económicamente es un sector absolutamente estratégico para nosotros. Vamos a seguir contando lo mismo, de la misma forma. Vamos únicamente a identificar esos atributos de los que nos sentimos y debemos sentirnos orgullosos y debemos poner en valor, o tal vez deberíamos de empezar a tener un cuento absolutamente propio, una historia propia y un storytelling propio que mostrar al mundo. Gracias. Eskerrik asko, gracias. Os comparto en esta última pantalla, os comparto un QR con una selección de artículos de mi web. Os invito a mi casa, evaballarin.com, y hay 3 artículos que destaco, los últimos, que creo que os pueden interesar, sobre todo a vosotros, la gente que estudiáis y el futuro del turismo y la hostelería que sois vosotros. Gracias. Eskerrik asko.